En este tutorial vamos a explicar cómo configurar una zona para que se conecte el sistema mediante una llave de armado. Este sistema se utiliza habitualmente para que al conectar la alarma nadie vea qué código se utiliza. Por eso se utiliza un cajetín con llave de seguridad. Para ello vamos a utilizar una central PC 1616, pero valdría para los demás modelos. Un teclado RCK 5500 para realizar la configuración y realizar el ejemplo, un cajetín con llave, aunque en este vídeo no lo van a ver físicamente, y la programación por software la realizaremos por el software del S5. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de instalación. Vamos a hacer la programación de dos formas, primero por el software del S5 y después por el teclado, para que vean las dos posibilidades de configuración. La instalación, como aparece en la imagen, es muy simple. La conexión tiene que estar entre el común y el NC del contacto de la llave, para que cuando se abra el circuito conecte la alarma y cuando se cierre el circuito se desconecte la alarma. Pasos a seguir para la configuración. 1. Definición de zona. 2. Atributos de zona. 3. Programación de las particiones. Bueno, aquí como ustedes pueden ver estoy ya conectado a la central por el puerto serie, digamos directamente con el programador, ¿vale? Y vamos a la parte de zonas, para programar la zona 2 como zona de llave. Aquí en la zona 2 nos pone definiciones, ¿vale? Y nos vamos a la parte que pone 23. Key switch arm, que es, digamos, mantenida la zona de llave. Hay otra forma que es momentánea, que eso es, digamos, como una especie de pulsos. Yo realmente no lo recomiendo. Yo prefiero esta para cuando se meta la llave, se gire, se conecte la alarma y por la mañana cuando venga el empleado vuelva a meter la llave, vuelva a girar la llave a su estado inicial, perdón, y desconecte la alarma. Para ello vamos a la parte 23. Aquí automáticamente ya sale que es el armado forzado, ¿vale? Y vamos a ver que estamos puestos para la partición 1. Con ello ya está ya programada y vamos a mandar las marcas a la central. Vamos a ver. Y mandamos la comunicación nueva a la central para que tenga ya la zona 2 como armado por llave. Y ahora después ya hemos mandado la información, ahora vamos a ver cómo se realizaría a través del teclado la misma programación. Ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 001, 02, 23, que es armado por llave para mantenimiento. Después, sección 102, la opción 5 tiene que estar on, que es forzado, armado forzado. Y la sección 202, opción 1, on, que pertenece, digamos, la zona 2 pertenece a la partición 1. Bueno, aquí estamos con el teclado y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho por el software del S5 para la zona 2, porque la zona 1 he estado haciendo yo comprobaciones y la verdad es que esto que vamos a hacer de la zona de llave no funciona en la zona 1. Bueno, por eso vamos a hacerlo en la zona 2. Vamos a entrar en programación, que para ello es asterisco 8 y 45, que es el código de instalador de fábrica, ¿vale? Ahora vamos a la sección 001 y a la zona 02. Aquí lo ponemos como 23, ¿vale? Y ahora damos a almohadilla para salir. Y ahora vamos a la sección 102. Y aquí tenemos que ver que la opción 5 está puesta. Como está puesta no hay que tocar nada. Damos otra vez a almohadilla para salir. Y vamos a la sección 202. Y aquí vemos que está puesta para la partición 1, con lo cual tampoco hay que tocar nada. Damos a almohadilla para salir. Otra vez almohadilla y ya habríamos hecho la configuración. Ahora vamos a ver si realmente funciona o no funciona. Bueno, aquí tenemos el teclado y aquí tenemos la zona 2, ¿vale? Yo como no tengo el cajetín con la llave, ¿de acuerdo? Le he puesto un cable en la zona 2 con una resistencia, simulando que está el circuito cerrado y si lo abro que está el circuito abierto. Ahora mismo, como está el circuito cerrado, ¿vale? Ahora mismo estaría desconectada la alarma. Si yo, por ejemplo, abro el circuito, es decir, giraría la llave y ahí se abriría el circuito. Aquí vemos que pone tiempo de salida. Eso ya lo pone en el tiempo de salida que usted quiera, en un segundo o como 60 segundos. Eso es cuando se van por la tarde o por la noche en el comercio y después por la mañana cuando entran, pues
giran otra vez la llave, ¿vale? Se cerraría el circuito y bueno, aquí desarmado, no hay alarma, se desconectaría la alarma. Esto está pensado normalmente para comercios o oficinas que no quieren, digamos, los dueños que tengan los empleados códigos de la alarma, con lo cual se pone un cajetín, la llave, cuando se van la ponen y cuando se vienen por la mañana la quitan. Normalmente estos cajetines tienen un tamper interno, si intentan sabotearlo saltaría la alarma, ¿de acuerdo? Así que así es de fácil. Lo vuelvo a abrir para que ustedes lo vean y se conecta la alarma, ¿vale? Está ya ahora mismo abierto el circuito, lo cierro y se desarma la alarma, con lo cual esto funciona correctamente. Aquí termina este tutorial. Este modo de conectar y desconectar la alarma está enfocado a comercios donde no se quiere que los empleados conozcan ningún código de usuario, con lo cual conectan la alarma con un cajetín con llave. Girando la llave a una posición la conectan y girándola a la otra posición la desconectan. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.